¿Qué es el uranio enriquecido? ¿Para qué sirve enriquecer uranio? ¿Cómo se enriquece el uranio? ¿Brasil tiene tecnología para hacer eso? Hoy, en nuestro especial sobre uranio enriquecido, vas a saber la respuesta a todas esas preguntas y algunas más. Todo el mundo está hablando de esto, y no es casualidad. Hay una gran disputa por este material. Mira, Estados Unidos retira uranio altamente enriquecido de Venezuela. Irán puede enriquecer uranio al 90% si sufre nuevos ataques, dice un parlamentario. Trump defiende que solo Estados Unidos y China pueden retirar el uranio enriquecido de Irán. Pero vamos, el uranio es un elemento químico que se encuentra en las rocas. Aquí está, mira, es el número 92 de la tabla periódica. Y tiene ese nombre porque fue descubierto más o menos en la misma época que el planeta Urano. Entonces, incluso, en la tabla periódica hay una secuencia aquí de uranio, neptunio y plutonio. De la misma manera que en el sistema solar tenemos Urano, Neptuno y Plutón. El uranio no es súper raro, ¿sí? Estas rocas que tienen uranio existen en varios países, incluso en Brasil. Si lo tomaras en la mano, es un metal muy denso, muy pesado, y cuando reacciona con el oxígeno en el aire, puede formar compuestos coloridos como verde, amarillo. Por eso, durante mucho tiempo, el uranio se usó como colorante. La gente lo usaba en vidrio y cerámica. Yo incluso logré comprar un plato antiguo que es de uralina, que es este vidrio con un poco de uranio. Esto no es súper radiactivo, ¿sí? Pero lo interesante es que brilla bajo la luz negra. De hecho, cuando ves imágenes de uranio brillante por ahí, es por eso, porque es fluorescente, como un marcador fluorescente, ¿ok? No quiere decir que puedas iluminar algo con uranio. Es diferente de algunas otras cosas radiactivas, como el cesio, que tiene luz propia, que emite luz. Hoy en día, ya no se usa mucho uranio para esas cosas porque la gente fue descubriendo que era un elemento químico tóxico y radiactivo. Pero es muy útil y tal vez solo estés pudiendo ver este video ahora justamente por el uranio, porque el principal uso que tiene hoy en el mundo es en las plantas nucleares. Es para generar energía eléctrica. Vamos a entender cómo funciona eso porque puede dar la impresión de que, no sé, si conectas un enchufe aquí en el uranio, va a salir energía. No es así exactamente, excepto por las plantas solares donde podemos generar energía simplemente con la luz del sol y nada se mueve ahí. Prácticamente todas las demás dependen de un generador que está girando. Entonces, si tomamos la planta hidroeléctrica, por ejemplo, fuimos a Itaipú hace poco tiempo. El agua pasa por una turbina que hace girar el generador. En la planta eólica es lo mismo. El viento hace girar las aspas que hacen girar el generador. En la planta termoeléctrica es lo mismo. Calientas el agua, pasa por una turbina que hace girar el generador. La planta nuclear es prácticamente lo mismo. Es un tipo de planta termoeléctrica. O sea, tienes que calentar algo para que las turbinas giren. Solo que en vez de quemar diésel, en vez de quemar carbón, en vez de quemar madera o cualquier cosa así, calientas el agua usando una reacción nuclear. Pero el uranio es muy famoso probablemente no por las plantas nucleares, sino por las bombas nucleares. También suele ser el combustible. Generalmente es de ahí de donde viene la energía para que ocurran esas explosiones. Solo que en estos dos casos, tanto en la planta como en la bomba, no es simplemente poner el uranio ahí dentro, como si fuera poner pólvora en un petardo o poner leña en una estufa y que la cosa ya suceda. No se puede usar el uranio así. De la forma en que lo encontramos en la naturaleza, necesita pasar por un proceso industrial, llamado enriquecimiento. Y ahí es donde está el meollo del asunto, y por eso hablamos tanto de esto. Muy pocos países pueden enriquecer uranio, solo 13 y en Brasil es uno de ellos. Este dibujo aquí, como puedes notar, es el núcleo del átomo de uranio. Ahí en el centro del átomo vamos a tener protones y neutrones, que son partículas muy pequeñitas, mucho más pequeñas que el propio átomo, el tipo de uranio más común. Va a tener 92 protones y 146 neutrones. Este es un átomo enorme, ¿ok? Para que se den una idea, el más pequeño de todos, que es el hidrógeno, solo tiene un protón y ni siquiera tiene neutrones. El carbono, que tienes mucho en tu cuerpo, tiene 6 protones y 6 neutrones. Por causa de ese núcleo gigante, el uranio es medio inestable. El núcleo se rompe, de verdad, se divide. Y va a formar 2 o más elementos químicos diferentes a partir de esa división. Esto es lo que llamamos fisión nuclear, porque el núcleo fue dividido. Y lo importante de esto es lo siguiente, es que en el momento de esa división se libera mucho calor, pero es muchísimo calor de verdad. Y es por eso que aprovechamos también la energía del uranio. Este tipo de uranio más común lo llamamos uranio 238 o uranio 238. Porque si sumamos el número de protones con el número de neutrones, va a dar 238,
Este tipo de uranio corresponde a más o menos el 99% de lo que encontramos en la naturaleza, ¿ok? Pero también existen otros tipos. Y el que más nos gusta es el 235, todavía tiene 92 protones, pero tiene 143 neutrones, lo que da una suma total de 235 aquí. El uranio 235 puede mantener una reacción, en la que se divide, libera partículas. Esas partículas chocan con otros átomos de uranio, y eso hace que los otros átomos también se dividan. También liberen partículas, y esas partículas van a otros átomos de uranio, que también se dividen y liberan partículas, y ocurre lo que llamamos una reacción en cadena. Una reacción provoca la siguiente. ¿Qué provoca la siguiente? ¿Qué provoca la siguiente? Eso solo pasa con él. Los otros tipos de uranio también se dividen, pero no hacen esa reacción en cadena. Esa reacción en cadena funciona más o menos como el fuego, ¿verdad? El propio calor del fuego es capaz de incendiar el resto del material que está ahí en una fogata, que también se prende fuego, que incendia el resto. Entonces es súper importante para que podamos usar la energía del uranio en una planta o en una bomba atómica. El problema de ese uranio, 235, es que no existe una mina donde encontremos un montón de él y podamos extraerlo. Siempre aparece junto con el 238, solo que en una cantidad mucho menor. Hay que encontrar la manera de separar esos dos. Ahí es donde entra el famoso enriquecimiento de uranio. Entonces vamos a imaginar que tengo esto aquí de uranio, ¿ok? Las bolitas negras son uranio 238, que es lo que no quiero. Y las bolitas verdes son uranio 235. ¿Qué es el que quiero? Entonces puedes ver que hay mucho uranio 238 y casi nada de 235. Bueno, ahora vamos a tener que separar esto. Este proceso es complicado. Está lleno de secretos industriales, militares. Y al final de cuentas, lo que logras obtener es uranio, que todavía tiene bastante 238, pero la proporción de 235 es mayor. Entonces guardo esta joya. Dejo esto a un lado. Tomo otra carga del uranio original. Y entonces, hermano, separo. Guardo lo que tiene bastante 235. Dejo a un lado el resto. De aquí en adelante, ya sabes el resto. Voy a repetir este proceso. Agora, a gente tem isso aqui, ó. Todavía está el 238, pero la proporción del 235 es mucho mayor. Este uranio aquí es más rico en 2, 3, 5. Gracias. Enriquecido. La cuestión es que aquí en la vida real no existe una legión de minions que estén ahí separando las bolitas negras de las bolitas verdes, sobre todo porque el uranio no está formado por bolitas. Esto es mucho más laborioso, mucho más complicado de lo que yo hice. En Brasil, por ejemplo, tenemos 2 plantas nucleares que están allá en Angra dos Reis, en Río de Janeiro. Ya las visitamos. Es uno de los Bora B más geniales que hemos hecho aquí en Manual do Mundo. Y ellos necesitan usar uranio enriquecido ahí dentro, y ese proceso de enriquecimiento se hace en Brasil usando ultracentrífugas. Esa separación usando centrífuga la usamos en nuestra lavadora. Seguramente ya has escuchado, oye, vamos a poner este pantalón en la centrífuga para que se seque más rápido. La ropa mojada dentro de la máquina, cuando empieza a girar, la tendencia es que todo quiera salir hacia afuera, de una manera muy parecida a lo que pasó con ese trompo que explotamos aquí en Manual do Mundo. Pero en la lavadora, el pantalón no puede salir porque hay una rejilla alrededor, pero el agua sí sale. Entonces el agua se va yendo y queda solo el pantalón. Al final de cuentas, tienes un pantalón prácticamente seco. En el caso de lavar ropa, queremos separar algo que es líquido de algo sólido, ¿no? El agua del pantalón. Pero existen otras centrífugas que pueden separar lo que es más denso, lo que es más pesado, de lo que es menos denso, de lo que es más ligero. Cuando necesitamos separar, por ejemplo, los componentes de la sangre en un laboratorio, dan ganas de hacer un experimento para ver eso en la práctica, ¿verdad? Julia Martinato. Traje un montón de cositas para que intentemos hacer aquí una centrífuga casera. Hicimos 3 tubitos de ensayo con leche en polvo y agua. Sí, que básicamente es leche, solo que es leche reconstituida. Sí, y la idea es intentar separar esto aquí con la centrífuga y sin la centrífuga para ver cuál va más rápido. No tenemos una centrífuga de laboratorio, pero tenemos una centrífuga para lechuga. En tu casa, cuando usas esta centrífuga, es para separar el agua de la lechuga, pero en este caso queremos intentar separar otras cosas. ¿Y cómo funciona? Aquí en esta rejilla, pones la verdura mojada que quieras secar, pones la tapa y giras.
Cuando giramos el agua sale hacia afuera, expulsa toda el agua y luego abres y tu verdura va a estar seca. No puedo simplemente poner estos tubitos de ensayo aquí adentro, cerrar con la tapa, girar y listo, porque están en una posición incorrecta. Entonces, para eso hicimos un pequeño soporte. Este soporte aquí es de cartón que corté con láser con la ayuda de Allison y queremos colocar los tubos de ensayo justo aquí al ladito. Van a quedar sujetos para que cuando la movamos no se muevan mucho. Julia va a girar la centrífuga con toda su fuerza y yo tengo un tubito que es idéntico a los que están adentro. Vamos a ver si hay diferencia entre ellos cuando abramos la centrífuga. Sí, voy a hacer fuerza aquí, mira, y girar un ratito. Mira, voy a cronometrar un minuto aquí. Julia, estoy viendo el reloj allá arriba, ¿eh? ¿No funcionó? No. No pasaron ni 15 segundos, ¿verdad? Chicas, ya pasó un minuto. Los jóvenes no saben qué es muecana, girando la manivela. Eso está muy fácil, Julia. Mira, faltan 5 segundos. Opa. 5. 4, 3, no desaceleres. 2. Ahora sí, puedes desacelerar. Chicas, hasta me quedé sin aliento aquí. No, sí hubo bastante diferencia. Todo el polvo está en el fondo. Mira la diferencia. Este es el de la centrífuga. Este es el control. Vaya, y es curioso porque el color del líquido no cambia tanto, no parece que tenga tanto, ¿sí? Está aprobado. Mira, si mezclas leche en polvo por accidente en tu casa, y si quieres separar de nuevo la leche del polvo, haces este experimento aquí de Julia y todo bien. Solo tienes que cortar con el láser ahí, que está en el fondo, en el patio. Y así vas a poder, por medio de la centrífuga, separar el sólido del líquido, o el más denso del menos denso. Para preparar el combustible para la planta, vamos a poner las bolitas de uranio dentro de la centrífuga para ensalada y va a haber una Julia que se queda ahí girando. Sí, no hay una jerga que se quede mezclando en la centrífuga para ensalada, pero existen las otras centrífugas y ahí usan el hexafluoruro de uranio. Este compuesto es gas de uranio y es importante que sea gas porque las moléculas se vuelven muy pequeñitas, entonces es más fácil diferenciar una de otra, se mueven más libremente y así la centrífuga tiene más efecto. Entonces, en la práctica, ahí dentro, las moléculas de gas de uranio 3,5 son más ligeras, menos densas, se quedan más en el centro de la centrífuga y lo que quiere escapar se va más hacia la orilla, uranio 238. Exactamente. Este proceso no produce mucho uranio 3,5. Entonces por eso necesitamos repetir muchas y muchas veces este enriquecimiento en las centrífugas y eso forma una cascada de enriquecimiento que no es más que un conjunto de otras centrífugas. Aquí en Brasil, después de todo eso, vamos a tener en la mezcla un porcentaje de uranio 235. Después de todo ese trabajo enorme, todavía tienes muy poco uranio bueno de verdad, pero eso ya es suficiente para la planta. El enriquecimiento es tan laborioso que si una industria logra una concentración del 20%, ya se considera uranio altamente enriquecido. Pero para una bomba nuclear, tiene que llegar al 90%. Esa concentración del uranio es justamente una de las grandes diferencias entre la energía nuclear y la bomba nuclear. Las dos usan la energía liberada por el uranio en el momento en que se divide, pero la usan de manera diferente. En la planta nuclear es como si estuviéramos cocinando algo en una estufa de gas. Quieres una llama bajita, controlada, se va usando poco a poco, entonces el uranio ahí tiene que durar mucho tiempo, no puede salirse de control. Por eso, existen muchos mecanismos en la planta para que la fisión nuclear, ¿verdad? Para que la ruptura de los átomos ocurra de manera muy lenta. En la bomba es exactamente lo contrario. Quieres que el uranio libere toda la energía de una sola vez, así. ¡Pum! Comparándolo de nuevo con la cocina, es como si llenaras un globo gigante de gas y lo explotaras de una sola vez. Gastas toda la energía de una sola vez. Entonces ahí ya entendiste la diferencia, ¿verdad? En la planta nuclear no necesitas tanto uranio 235, no necesita estar tan enriquecido. En la bomba, por otro lado, mientras más uranio 235 tengas, mientras más enriquecido esté, mejor. Tiene que estar muchísimo más enriquecido. Ya les dije que solo hay 13 países que pueden enriquecer uranio, son estos que están viendo en la pantalla. Brasil está marcado ahí, es uno de ellos. Brasil también tiene reservas de uranio, ¿verdad? Tenemos minas de uranio, podemos extraer ese elemento químico de aquí. Entonces surge la pregunta, si tenemos tanto dominio sobre el uranio, ¿por qué no somos capaces de construir bombas nucleares? Podemos hacer varias cosas con el uranio, ¿verdad? Lo enriquecemos bien. Tem nossas usinas e
Para construir una bomba, tendríamos que enriquecer un poco más el uranio, ser capaces de encapsularlo, guardarlo de una manera especial, crear un sistema de detonación. Yo creo que si Brasil decidiera invertir dinero y tiempo en eso de verdad, en algún momento lo lograríamos. Pero, ¿eso es interesante para Brasil? ¿Realmente queremos hacer eso? Nuestro país, históricamente, no se involucra en muchas guerras. Nuestras fronteras también han estado aquí por mucho tiempo, están muy bien definidas. No tenemos peleas tampoco tenemos grandes disputas con otras potencias grandes del mundo, ¿verdad? Como China, Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia siempre están peleando ahí. Entonces, no construir una bomba de ese tipo es mucho más una opción de Brasil para no meterse en un montón de problemas que todavía no tenemos, que por falta de capacidad tecnológica, pero no siempre fue así. En 1986, poco después de que terminó la dictadura en Brasil, allá en la Serra do Cachimbo, en Pará, descubrieron pozos muy profundos que habrían sido construidos para pruebas de bombas nucleares. Era un proyecto secreto del régimen militar. Normalmente esos pozos súper profundos se hacen para que puedas hacer explotar bombas ahí dentro, sin que nadie se dé cuenta, pero hasta donde se sabe, nunca se explotó ninguna bomba. No llegó a ese punto. Lo que pasó después es que Brasil rechazó ese tipo de proyecto. En 1990, cuando el presidente era Fernando Collor, esos pozos fueron tapados y él fue ahí. Y simbólicamente echó una pala de cal encima para decir que no íbamos a construir bombas de ninguna manera. Era una forma de decirle al mundo que Brasil no estaba interesado en construir bombas nucleares. Tiempo después, en 1998, Brasil firmó un documento junto con varios otros países en el que se comprometían a usar la tecnología nuclear solo para fines pacíficos. El nombre de ese documento es un poco complicado. Es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Entonces, hoy en día, solo enriquecemos uranio para las plantas de Angra, que ya... Las plantas logran generar más o menos el 3% de la electricidad de Brasil. Y por eso dije antes que tal vez solo estés viendo este video gracias al uranio. Esa energía tal vez esté llegando hasta ti. Hay algo que nos preguntaron como si fuera una broma, pero tiene todo el sentido. Si existe el uranio enriquecido, ¿no debería existir también el empobrecido? Sí, existe. Cuando vas sacando el uranio 235, de ese uranio que tenías al principio, lo que va a sobrar es un montón de uranio, principalmente 238. Entonces, no es que sea pobre, es uranio que casi no tiene 235. Es uranio pobre en 235 y el otro es uranio rico en 235. Pero el hecho de que sea pobre no quiere decir que sea baratito, no. Que sea material que se tira por ahí, al contrario. Es uranio que es menos radiactivo porque le quitaste lo que tiene más actividad radiactiva y sigue siendo un metal súper denso que es útil para un montón de cosas. Imagina un material extremadamente denso, pesado. Es obvio que lo vas a usar en proyectiles de armas militares, principalmente para perforar cosas blindadas. Por otro lado, también se usa uranio para ayudar en el blindaje, ya que es súper denso. También sirve como contrapeso para equilibrar el peso en barcos, aviones, en helicópteros, y a veces también se usa como blindaje para cosas radiactivas. Ese proceso es muy difícil de hacer, depende de una tecnología absurda que muchas veces está súper protegida, y como todo nuestro conocimiento, puede usarse tanto para cosas buenas como para cosas que no son tan buenas. El uranio puede generar energía eléctrica, que es una de las cosas más útiles que la humanidad ha inventado, así como puede generar bombas atómicas, que es una de las cosas más tristes que la humanidad ha inventado. Y es por eso que escuchamos tanto sobre el uranio enriquecido, que ahora ya sabes qué es. Vamos a recomendar el video de Bora B sobre cómo funciona la planta nuclear de Angra dos Reis aquí en Río de Janeiro. Para mí es uno de los videos más icónicos de Bora B. Quedó muy bueno. Si fuera tú, iría a verlo.